dotaciones del Estado en materia sancionadora de funcionarios públicos. Muy bien, sobre este tema he tratado de ser muy gráfico, no quiero pecar de muy literal, pero sí es importante tener en consideración algunos aspectos del procedimiento sancionador. Básicamente, la Contraloría nos establece, de acuerdo a directiva, dos instancias que van a ser las que van a llevar el procedimiento sancionador contra los funcionarios servidores del Estado. Primero, dentro de la primera instancia vamos a tener dos fases, una primera fase instructiva a cargo de un órgano instructor, ¿no? Como sabemos, siempre se establece que el órgano instructor sea uno diferente al órgano que impone la sanción, ¿no? Es una suerte de fiscal, si queremos ponerlo o traspolarlo al ámbito penal. Este órgano instructor, luego de establecer los tipos de infracciones que presumiblemente habría cometido el funcionario, va a iniciar un procedimiento cuya duración no va a poder exceder los 180 días, prorrogados por 60, y donde se le, obviamente dándole el uso del derecho de defensa al servidor o funcionario encausado, determinará si es que corresponde o no archivar el expediente en cuestión, y si no corresponde el archivo, pasará entonces ya a cargo del órgano sancionador. Aquí estamos hablando de una segunda fase. Ya terminó la fase instructiva, entra a tallar la fase sancionadora. Esta fase sancionadora, repito, va a estar vista por el órgano sancionador, va a estar también muy aparejada con el informe que evacúe en su oportunidad el órgano instructor. Por esa razón, la duración es mucho más breve, mucho más corta. En la fase sancionadora, tan solo 30 días, siendo que el órgano sancionador va a determinar la puesta o la infracción y la puesta de la sanción correspondiente. Esta sentencia o esta resolución, mejor dicho, del órgano sancionador puede ser recurrida en grado de apelación o de segunda instancia ante el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas. Aquí, amigos, lo que va a comprender es la resolución en estricto de un recurso de apelación, ¿no? Aquí ya no hay una actuación probatoria, no hay actuaciones complementarias, es simplemente un análisis, ¿no? Jurídico respecto de la imposición, primero de la tipificación de la infracción y la imposición de la sanción. Por esa razón, si observan ustedes en la diapositiva, el plazo incluso es mucho más breve. Estamos hablando, en teoría, claro está, estamos hablando de un plazo de 10 días hábiles siguientes luego de haber declarado que el expediente está listo para resolver, ¿no? Eso es básicamente el procedimiento sancionador que nos establece la Contraloría. Fíjense ustedes, acá estoy citando algunas normas que pueden ser de interés para todos. El artículo 52 de la 29622, que como ustedes saben es la ley modificatoria de la ley marco de Contraloría, que es la 27785. Este artículo 52 nos habla de que el órgano instructor llevará las actuaciones que conducen a la determinación de responsabilidad administrativa funcional, observando el derecho de defensa y el debido proceso administrativo. Nuevamente, estos dos ejes, derecho de defensa y debido proceso administrativo, están enmarcados. No porque solamente se nombren debemos olvidarnos de los procedimientos propios del derecho administrativo sancionador que ya hemos estudiado y hemos analizado en la primera parte. Estos también, por cierto, tienen que seguirse, incluso más aún a nivel de las acciones de control. El artículo 53, también modificado por la 29622, nos establece, no lo voy a leer porque ustedes lo tienen ya a la vista y lo van a tener en los materiales, pero sí nos establece las funciones del órgano instructor, es decir, del órgano que va a llevar aparejada la tramitación del procedimiento, la tipificación, la actuación probatoria, vista de hechos y eventualmente el informe hacia el órgano resolutor con la sanción respectiva, ¿no? Aquí está el inicio del procedimiento, que siempre es de oficio. Recuerden ustedes también que en el ámbito administrativo estos procedimientos son oficiosos, ¿no?
pueden derivarse de la propia iniciativa de la entidad o incluso de alguna denuncia que es tomada por la entidad de manera oficiosa para su examen. Efectúa investigaciones, emite pronunciamientos sobre la existencia o no de la infracción, ¿no?, etcétera. El reglamento también recaba estas mismas funciones y le añade algunas otras adicionales que ustedes pueden ver en pantalla. Interesante, por ejemplo, fíjense cómo dentro de las funciones, lo cual yo creo que es bastante discutible a nivel reglamentario, está la función del órgano instructor de adoptar como medida preventiva la separación del cargo del funcionario que es materia de investigación, ¿no? Yo creo que aquí, por ejemplo, sí podría haber una norma, digamos que hasta cierto punto podría ser bastante cuestionable, por decirlo menos, con relación a lo que son los principios inspiradores en el derecho administrativo sancionador, ¿no? Acá, vía reglamento, se le está dando atribuciones al órgano instructor de proponer como medida precautoria la separación del cargo del funcionario público. Y otras funciones propias a su trabajo instructor. Concluida la fase instructora, acá estamos ante el artículo 54, nuevamente de la ley, ¿no? Es el órgano sancionador quien va a tomar la batuta. El órgano sancionador, sobre la base de la documentación remitida por el órgano instructor, va a imponer una resolución. Como vemos, y esa es la razón por la cual el procedimiento se acorta en sus plazos y términos, el órgano instructor va a tener pues una base ya moldeada, ya masticada por el órgano instructor, y el órgano sancionador verá si declara o no al lugar la imposición de la sanción respectiva. Sí es importante señalar la posibilidad a nivel de los órganos sancionadores de Contraloría de poder disponer eventualmente, en ciertos casos, actuaciones complementarias, ¿no? No sé, eso le soy sincero porque no es un tema en el cual yo esté en el día a día, qué tantas actuaciones complementarias pudiesen o realizan los órganos sancionadores respecto de los informes que evacúan los órganos instructores, ¿no? Mi impresión, al menos, repito, por experiencia que yo he tenido como participante de órganos colegiados en el INDECOPI, es que generalmente ya con el informe del órgano instructor, la sanción, si es obviamente sancionando, el órgano sancionador seguía muchísimo de ese elemento. Pero en todo caso, sí, la ley, y esto es importante remarcarlo, le da la posibilidad de que el órgano sancionador pueda realizar estas actuaciones cuando vea que es indispensable para tener una mejor idea y un mejor resolver. Sí, Largo. Una pregunta. El órgano sancionador no necesariamente es un órgano dependiente del órgano de control interno. O sea, entiendo que la fase instructora la lleva a cabo a través de los informes especiales en los cuales se determinan las responsabilidades administrativas personales que lo llevan el mismo órgano de control interno, y que después por el traslado sea titular de la entidad o cuando es una empresa estatal a la gerencia general, poniendo en conocimiento el resultado de la acción de control donde se ha determinado la responsabilidad administrativa funcional. Y ahí ya le solicita, supongo, a ese órgano que sería sancionador la aplicación de la sanción, sí, porque generalmente los órganos de control interno, que es el instructor, se halla en la misma entidad donde se está encauzando el funcionario, y luego ya esto es reportado propiamente a Contraloría. Ahora, hay que tener en cuenta que estos órganos de control que se encuentran en todas las entidades no forman parte ni funcional ni administrativamente de la entidad en cuestión, sino de la propia Contraloría General de la República, ¿no? Ellos no tienen la facultad sancionadora inherente al personal de la entidad. Es correcto, ¿no? Es más, incluso ahí habría que hacer un deslinde de lo que pudiese ser las infracciones, por ejemplo, que tiene que ver el órgano instructor, ¿no? la OSI, como se le llama, respecto de lo que son las infracciones que
que como empleado puede cometer el funcionario y que eso lo ve, por ejemplo, la gerencia de recursos humanos, ¿no? Por ejemplo, no sé, este señor llegó tarde 18 veces en el mes, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, otro tipo de infracción, también en el campo administrativo, pero que se va a seguir ya no con el OSI, sino con un órgano sí funcional dependiente de la propia entidad, ¿no? Entonces, habría que hacer esa aclaración y vale la pena gracias por la atingencia. El reglamento también nos establece las funciones específicas del órgano sancionador. Y aquí principalmente está la de emitir resolución motivada, ¿no? Acá el principio de motivación de resolución es fundamental, imponiendo las sanciones que correspondan. Eventualmente también podría declarar no al lugar a la imposición de la sanción, con lo cual iría justamente en contra de la recomendación que da el órgano instructor al momento de elevar el informe al órgano sancionador. La disposición de las funciones complementarias, que ya lo vimos, medidas preventivas, ¿no? Nuevamente con lo discutible que puede ser ello, ¿no? Evaluar procedencia de requisitos para la apelación, medidas para asegurar responsabilidades o encauzar el procesamiento de aquellos casos que se presten hechos sobre los informes, ¿no? Y demás que dice la ley. Bien, terminamos entonces con esta primera instancia, con una fase, digamos, instructora y una fase resolutiva, sancionadora. Vamos a una segunda instancia y acá nos encontramos con el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas. Aquí tienen ustedes un poco lo que es este tribunal especial, una última segunda instancia administrativa en materia sancionadora. Es un órgano colegiado que está adscrito, pertenece a la Contraloría General, con independencia técnica funcional. Sus funcionarios son elegidos por concurso público de méritos, tienen 5 años, son inamovibles, salvo causal o causa grave justificada, ¿no? Esto un poco también para darle estabilidad a este colegiado, ¿no? De hecho, si algo siempre creo yo debe caracterizar a los órganos colegiados que tienen independencia funcional es justamente la inamovilidad de sus cargos, salvo la comprobación de una causa grave que sí amerite su cesación en el cargo. Justamente con relación a las funciones, como es evidente, el tribunal conoce en segunda instancia y última instancia administrativa los recursos de apelación interpuestos contra la resolución de sanción, ¿no? Por el órgano sancionador, revisa la resolución del órgano sancionador, pudiendo revocar, confirmar o modificar, y las demás que le sean establecidas por sus normas complementarias. Como ven, es un órgano obviamente de revisión, ¿no? Tampoco actúa hechos nuevos, no hace una actuación probatoria o actuaciones adicionales o complementarias a lo ya visto, ¿no? Podría verificar o podría analizar las pruebas de manera diferente o podría tener consideraciones jurídicas distintas que la hagan revocar o modificar la resolución de la primera instancia. Esto es del órgano resolutivo de primera instancia. Acá pueden ustedes ver en el reglamento también algunas otras funciones específicas propias del Tribunal Superior. Por favor. Un comentario. Según esta exposición, el tribunal sí pertenece a la Contraloría, está adscrito a la Contraloría. Sí, así está. ¿El órgano sancionador también pertenece? No necesariamente, así es. Por ejemplo, en entidades del Estado, por ejemplo, las facultades sancionadoras podría tenerlas el directorio de la empresa estatal, ¿no? Y ya depende de la normativa particular ahí. Pero en el caso del Tribunal Superior, sí, la ley es muy clara y dice, este es un órgano adscrito por a Contraloría General y tiene toda una serie de, digamos, de tamices especiales. Ante una eventual sanción que imponga el consejo directivo o quien tenga la facultad para ello, puede apelar y ya va a el tribunal que sí funcionalmente depende de la Contraloría. De la Contraloría y es tu última instancia administrativa, ¿no? Con lo cual
eventualmente también daría lugar a que, como instancia administrativa que se agota, podrían recurrir, ¿no?, al órgano judicial también, ¿no? Fíjense, amigos, en cuanto a la ley de contrataciones del Estado, realmente lo que hace la ley es un poco remitirnos a las tres grandes macros que hemos estudiado en la primera parte, ¿no? Es el artículo 46, el que está citado en la diapositiva, que es el importante al momento de un poquito comprender cuál es el espíritu en el régimen sancionador de los funcionarios y servidores que participan en la aplicación de la ley de contrataciones del Estado, porque ahora el margen o el campo de aplicación es muy específico. Nos estamos refiriendo a los funcionarios y servidores que participan en la aplicación de la ley de contrataciones y sobre los cuales pesan responsabilidades, o hay responsabilidades, hay obligaciones, y podrían pesar, por incumplimiento de estas, ciertas sanciones. Así, amigos, el artículo 46 nos dice lo siguiente. Nos dice: los funcionarios y servidores, así como los miembros del comité especial que participan en los procesos de contratación de bienes, servicios y obras, son responsables del cumplimiento de la presente norma y su reglamento. Es decir, acá tenemos lo que se llama una cláusula general, típica, ¿no? Todas las obligaciones que están dirigidas a los funcionarios y servidores y miembros del comité especial, que son los que aplican y participan en las contrataciones del Estado, puede dar lugar potencialmente a un procedimiento administrativo sancionador o a un régimen disciplinario contra el servidor o funcionario que ha irrespetado o que no ha cumplido las obligaciones, porque la cláusula general, que es el primer párrafo del artículo 46, así lo estipula, ¿no? Tú eres responsable por todas las obligaciones que la ley o el reglamento de contrataciones establecen para ti como funcionario público, en otras palabras. Un segundo párrafo nos dice algo que también es interesante, que es los márgenes de discrecionalidad, ¿no? Que un poco lo estamos viendo en la primera parte de la charla y lo hemos estado conversando en el break. Son muy pocos, o sea, es muy difícil que un funcionario quiera usar ese margen de discrecionalidad justamente por las potenciales acciones de control que pueden caer contra él. Sin embargo, el segundo párrafo del artículo 46 nos dice: oye, en caso que las normas permitan márgenes de discrecionalidad para la actuación del servidor o funcionario, este deberá ejercerlo de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 4 de la Ley de Contrataciones del Estado. Y si vamos al artículo 4 de la Ley de Contrataciones, vamos a encontrar pues ahí una serie de principios, ¿no? Libre concurrencia, imparcialidad, la razonabilidad, eficiencia, publicidad, entre otros, algunos de ellos propios del procedimiento administrativo sancionador y otros más que van de la mano con la eficacia que deben dotarse los procedimientos en materia de contrataciones del Estado. Quien evalúa a renglón seguido, lo dice esta disposición: si los servidores y funcionarios terminaron desempeñándose correctamente en este margen de discrecionalidad que la propia ley les permite, ¿no? Quien va a determinar esto, quien va a evaluar que hizo buen uso del margen de discrecionalidad de este servidor, será la autoridad de la entidad más alta, o sea, la más alta autoridad a la que este señor pertenece. Finalmente, como dijimos hace un rato, será el presidente ejecutivo, el director ejecutivo, el jefe o quien corresponda de la entidad a la cual pertenece el funcionario, quien determinará, si es que hay una acción de régimen disciplinario, determinará si esta persona usó adecuadamente o correctamente el margen discrecional que alguna norma, ¿no?, pudiera haberle permitido. Como eso es bastante arbitrario, creo yo, o bastante subjetivo, más aún, si te tienes que seguir a principios generales en el campo de la contratación pública, como son los contenidos en el artículo 4, mi lógica como servidor, y creo que la de cualquiera de ustedes, es que si me dan un margen de discrecionalidad
eventualmente puede ser evaluado por un señor o señora que ni conozco, que es la más alta autoridad de mi entidad, pues mejor no uso el margen de discrecionalidad y solamente hago aquello que esté establecido que puedo hacer. Y firmo aquello que esté establecido que puedo firmar y se me acabó el problema. Que es un poco lo que discutíamos varios de nosotros en la pausa y en la primera parte cuando hablábamos de la poca maniobrabilidad que tienen los funcionarios del Estado al momento de tomar decisiones. Es casi como decirles, si tomas decisiones que van de repente más allá de lo que el frío texto legal establece, te puedes meter en graves problemas. Por ende, no tomes decisiones o espera, que es peor, que otros tomen decisiones por ti. Y yo creo que finalmente a veces vemos, cuando estamos en un proceso judicial o en un proceso arbitral, donde el funcionario se siente atemorizado en poder llegar a un acuerdo, a un entendimiento, justamente por este tipo de disposiciones y de márgenes de discrecionalidad, y decide que sea un árbitro, por ejemplo, quien termine laudando, y con esto él se evita la responsabilidad funcional posterior, porque ya no es él quien tomó la decisión, sino un tercero, y con esto él, al menos en lo que es la responsabilidad funcional, está guarecido, por más que ello implique un costo muchísimo más alto para la entidad a la que él pertenece. Entonces se dan cuenta un poco de la disyuntiva o de vía cruces que pueden vivir muchos funcionarios del Estado. Para tal efecto, la entidad podrá disponer, y ese también es otro tema del cual los funcionarios públicos no pueden estar exentos, en forma periódica y selectiva realización de exámenes y auditorías especializadas, ¿verdad? Estas auditorías de control, ¿no? Sin que nadie haya quejado tu actuación, sin que haya cuestionado o observado tu participación o tu función como servidor público, es algo que la ley en general, la ley de contrataciones y en general todas las normas internas de las diferentes entidades establecen, ¿no? La entidad dispondrá de manera aleatoria, de manera selectiva, de manera periódica, en el momento que lo estime pertinente, estos exámenes y auditorías a sus funcionarios para ver cómo han ido, ¿no?, llevando a cabo sus funciones. En el caso de las empresas del Estado, la evaluación será hecha por el directorio. Finalmente, la cláusula general contenida en el primer párrafo de nuestro artículo 46 ya mencionado nos dice, algo que también es tajante. Dice que el incumplimiento de las disposiciones establecidas en la ley de contrataciones del Estado, y repito, si da un incumplimiento como cláusula general, esto es, de cualquier obligación o deber contenido a lo largo y ancho de la ley y de su reglamento, dará lugar, ¿no?, de acuerdo a la gravedad, de cualquiera de estas cuatro sanciones. Comenzando por una amonestación escrita, pasando por una suspensión sin goce de haberes de 30 a 90 días, pasando luego por una cesación temporal sin goce, hay un error, sin goce de remuneraciones hasta por un año, y la destitución o el despido, ¿no? Aquí son dos conceptos distintos, ¿no? La destitución y despido, en el primer caso estamos hablando de funcionarios que no tienen propiamente una relación laboral, en tanto en el despido sí lo hay, ¿no? Me imagino, por ejemplo, por poner un caso, funcionarios de un órgano colegiado que no tienen una relación laboral directa con la entidad. Sí. Hace poco estaba con otra comunidad pública de que la ley no otorga un margen menor en cuanto a que por lo menos tiene que sancionar con suspensión de 30 días. No se puede sancionar con 2, 3 días. No hay, exacto. Te dan un margen mínimo de 30 días para, si es que quieres aplicar suspensión, sí. Lo que pasa es que, digamos, normalmente después de aplicar muchas amonestaciones no te va a quedar automáticamente suspender. Sí, sí. Y aquí podría haber una idea equivocada, que es claro, es como una suerte de escala, ¿no? Una graduación en escala.
Porque hoy este señor ha sido amonestado 4 veces. La quinta ya no puede ser amonestación, tiene que ser suspensión. Cuando no necesariamente es así, podría haber 10 amonestaciones sin ninguna suspensión, versus otra persona que comete una infracción en el ejercicio de su función y sin amonestación, suspensión y cese previo es directamente despedida, ¿no? Entonces, y es otro tema que también es interesante y que, por ejemplo, con ocasión de la preparación de esta charla, me puse a revisar y no hay propiamente, o sea, sí hay menciones, pero en las normas pertinentes no hay propiamente un establecimiento de criterios de grabación de sanciones muy claros. O sea, te dicen, en efecto, qué corresponde o cuáles son las sanciones que podrían ocasionarle al funcionario infractor. Pero lo que no es claro es ¿y cuáles van a ser los criterios o los ratios que tú vas a tener para hacer la medición y establecer si por esta infracción corresponde amonestación o si por esta infracción corresponde despido? Con lo cual podría darse un caso o casos paradójicos donde en la entidad A, no quiero poner el nombre, por una infracción llamada Z, al señor lo amonesta, y en otra entidad, ya no A, sino B, por la misma infracción Z, el órgano resolutor no lo amonesta, sino lo cesa temporalmente un año. ¿Te das cuenta? Porque en la misma administración, que era un tema que hablábamos al inicio de la exposición, hay esta disparidad y esta, digamos, concurrencia de muchas leyes especiales para distintas entidades, con lo cual estos criterios de grabación de sanción terminan siendo tomados o dados en función a quién debe que va a resolver, en qué entidad en un momento determinado. Y eso tampoco da mucha predictibilidad en la actuación de los funcionarios públicos del Estado. Entonces es otro problemita. Precisamente uno de los argumentos por los cuales se cree que va sancionadora en la tecnología, porque los informes de control muchas veces establecían responsabilidades, pero no tenían facultad sancionadora. El sistema nacional de control no tenía hace mucho tiempo. Y entonces las entidades, cuando aplicaban la sanción en el informe de control, o te limpiaban, o te jalaban las orejas y no te votaban. Pero por ahí eso no puede pasar. Por eso yo creo que la facultad sancionadora y la decisión de instancia lo leí del informe. Claro, y va como segunda instancia de Contraloría, claro, ¿no? Exacto. Ahora, lo que sí sería importante, ¿no?, es que estos criterios que se toman para el momento de graduar la sanción sí sean uniformes o busquen una uniformidad, ¿no? Porque ahí sí, por ejemplo, puede ser sobre estas situaciones medias desproporcionadas en un caso por idéntico hecho cometido respecto de otra entidad por idéntico hecho cometido, ¿no? Ahí, como que es una norma especial que regula las sanciones por el incumplimiento de disposiciones de la ley. Exactamente, contra los funcionarios. Sin embargo, si uno lee, se da cuenta que básicamente las sanciones responden a la existencia de una relación laboral de por medio. Si tú ves una entidad que tenga CAS, que hay entidades que tienen puro CAS, muchísimas. no cuadra la posibilidad de votarlo para resolver el contrato, en el caso de votar con la resolución del contrato, y ninguna de esas. Porque institución es una cosa, resolución del contrato es otra cosa. No aparece ninguna de ahí. La pregunta es, a un caso, ¿cómo se le sanciona? que ocurre una infracción grave por el cumplimiento de la norma especial, ¿qué le aplico? ¿Qué dice ahí? Que no lo puedo sancionar, o le aplico normas generales del código de ética, que sí se desciende, por ejemplo. Claro. Es un buen punto, ¿eh? Mira que no lo había visto, pero es y que además es un punto frente a una realidad galopante y mayoritaria, ¿no? Hay instituciones que más del 50% de su personal termina bajo el sistema CAS. Imagínate, claro, peor todavía, ¿no? Y claro, tendría ese inconveniente. Claro, una alternativa es la que tú mismo señalas, que es aplicar los códigos de ética, ¿no?, en la función de estos servidores. La pregunta es, ahí viene otra pregunta. Acá tienes una norma que te dice cuáles son las sanciones de cumplimiento específico de esa norma. Y lo otro es más superables.
Claro. Entonces, que generas tu impunidad con el crédito de trabajo que sigue capitalismo. Eso es así. Sí, yo sí la tomaría, ¿no? Porque además sí hay una norma general que te habla de que tú en tu procedimiento sancionador o en tu régimen disciplinario también te podrás basar en las normas internas que la entidad tenga en materia sancionadora. Entendemos que el código de ética obviamente tiene que haber sido aprobado a través de una resolución de la máxima autoridad. Es una norma interna que podría ser en ese sentido tocada para poder llenar ese vacío, ¿no? Pero es otro ejemplo más del desbloque de este tipo de disposiciones, ¿no? Sí, por favor. Un último comentario. Como mencionaba nuestro compañero, acá la sanción que te aplicaría la entidad es independiente de la intervención del órgano de control. O sea, no necesitas si bien es cierto, en el párrafo inicial se señala que para cómo custodiar este tema del margen de discrecionalidad, la entidad puede poner la reglamentación de autoría de la lectura. No se puede asumir o presumir tajantemente que la sanción va a venir precedida de una acción de control en la cual se determina la responsabilidad personal. O sea, si como en este caso el directorio hace una evaluación del desempeño de sus funcionarios y logra determinar o decide constituir una comisión que analice la evaluación de algunos funcionarios que han intervenido en un proceso y establece que han cometido una infracción a la normativa, claro, puede adoptar la decisión de sancionarlos sin requerir la acción de control. Ahora, ¿dónde dejas el debido procedimiento, no? No sé, ¿qué piensan ustedes? Podría, por ejemplo, empresa del Estado, ¿no? El directorio establece que se ha cometido una infracción por parte del gerente general, ¿no? Y establece contra él una sanción directamente. Sí creo, pero no puede imponerla si no le da el derecho a la defensa. Claro. Siguiendo todo el procedimiento. Sin necesidad de contar con un informe, una acción de control. Claro, y ese señor podría incluso dejar la gerencia, ¿no? Podría ser despedido, podría, porque no te exige esta cuestión previa, digamos, ¿no? Claro, sí, eventualmente podría darse esa situación. Y creo que se ha dado, ¿no? Se ha dado, tengo entendido, en algunos casos. Y por último, ¿no? En cuanto al comentario de los casos, al haberse modificado ya la norma de los casos y haberse asimilado a un régimen laboral especial, se podría aplicar esto en el sentido de que el supuesto parte de una relación laboral. Los casos de norma de casa que nos estudiamos no dice exactamente no despido, dice resolución de contrato. Entonces, el problema es que para el CAS, esa deponida de resolución o despido viene por la resolución de contrato que tiene un nombre, que es la resolución de contrato, y lo tramitan como si fuera un proceso de despido. Pero la sanción no es si no es la resolución de tu contrato. Y una cosa, ese código de ética al que se aplicaría, además que se estaría restringiendo derechos por analogía, que está medio raro, ese código de ética además, ¿qué rango tiene? ¿No tiene rango de rango? Sí, la ley. Sí. En el caso de los árbitros, ¿te refieres a los códigos de éticas institucionales, por ejemplo, o del ocio, por ejemplo? No es ley, pues. Eso es una resolución de presidencia, me parece, ¿no? Si no, no es una ley, en efecto. Claro, y ahí también hay otro tema, ¿no? Porque, por ejemplo, la modificación que se hace a la ley de contrataciones, que además establece todo un régimen sancionador a los árbitros por parte del Tribunal de Contrataciones, lo cual para mí es también harto discutible, que reseña la existencia de un código de ética, ¿no? Sobre el cual los árbitros tendrían que seguir sus preceptos. Ahora, ¿saldrá por ley? No creo, ¿no? También va a ser un código de ética que lo va a emitir la presidencia de OCE.
¿tendría valor o sería vinculante para los árbitros? No sé. Hay varias otras dudas, ¿no? En fin, cuando vean el tema de arbitraje en contrataciones, ese por ejemplo es una buena pregunta, ¿no? Es decir, el árbitro puede ser sancionado en primer lugar en base a disposiciones de un código de ética que no es promulgado legalmente, o que no tiene un rango de ley, y en segundo lugar, incluso bajo ese precepto, con la modificación del Tribunal de Contrataciones podría tener, y lo tiene, injerencia en decisiones arbitrales para la sanción. Eso es bien cuestionable, creo, ¿no? Desde mi punto de vista. En fin, pero no nos desviamos, eso es para el tema de árbitros. Acá estamos todavía con los funcionarios. Para ir cerrando y terminando la charla, amigos, algunas ideas sobre las conductas infractoras de responsabilidad funcional nuevamente, ¿no? Aquellas, o se conceptúan como aquellas que incurren servidores y funcionarios que contravengan el ordenamiento jurídico administrativo y normas internas de la entidad, ¿no? Por eso decíamos que no solamente es la cláusula general, sino también los preceptos internos que la propia entidad impone al funcionario como garante de la eficacia de sus propias normativas. Aquí en el artículo 46 de la Ley Orgánica del Sistema de Control se establece pues estas conductas infractoras, que son primero el incumplimiento de disposiciones del marco legal, ¿no? Incurrir acciones o omisiones que supongan la transgresión grave de principios. Aquí es una suerte de, ojo, no es un número clausus, pero sí es digamos, de alguna manera, un enunciado de las conductas que van a ser punibles. Realizar actos persiguiendo fines prohibidos por ley o reglamento e incurrir en acciones o omisiones que importen negligencia en el desempeño de funciones, ¿no? Esto es, por ejemplo, un tema también recurrente, ¿no? Sobre las capacidades o perfiles que el funcionario debe tener en la administración y que si se incumple podría dar lugar, ¿no?, a actuaciones negligentes que ameriten una responsabilidad funcional. Finalmente, el 023, esto para que lo tengan subrayado, establece o describe conductas constitutivas en su título 2 de responsabilidad funcional, como graves o muy graves. Y en el anexo del mismo DS hay un cuadro de infracciones y sanciones aplicables de responsabilidad funcional. Ahora, lo que les decía hace un minuto, la graduación de la sanción, que no es algo que esté específicamente establecido en la normativa de control o en las disposiciones sancionadoras. Lo que sí he encontrado, ¿no?, es en varias de estas normas una suerte no de números clausus, pero sí de criterios o ítems que se deben tomar en cuenta al momento de establecer el tipo de sanción dentro de los márgenes que la propia ley me permite para sancionar. Y aquí se habla de intencionalidad, ¿no?, y la acción que busca a propósito el daño, causar el daño causado al interés público, el bien jurídico que se está protegiendo, perjuicio económico causado, se entiende, a la administración, la continuidad o repetición de la comisión de la infracción, que es quien sigue en su ejercicio cometiendo el hecho gravoso, el beneficio obtenido, obviamente ese beneficio tiene que tener, entiendo yo, un cálculo económico principalmente, ¿no? Así como el perjuicio tiene un cálculo económico, el beneficio obtenido también tiene que tener un cálculo económico. Y finalmente la reincidencia, que es la reiterancia en cuanto a la sanción, sobre todo aquel que es sancionado y sigue cometiendo la misma conducta punible. Son, repito, algunos criterios de graduación que se usan también en la administración pública al momento de establecer el régimen sancionador para los funcionarios. No hay una norma que nos diga estrictamente que estos son y todos son estos. Sin embargo, sí pueden ser, creo yo, de alguna manera objeto de revisión
al momento que los órganos de control o resolutivos en materia sancionadora impongan una de las sanciones, siempre dentro de este cuadrante o de las 4 posibilidades dadas en el campo de la sanción en la ley de contrataciones, como son la amonestación, la suspensión de un goce de haber, la cesación temporal por 1 año y finalmente la destitución o despido del funcionario público. Con esto, amigos, cerramos, ¿no? Repito, he buscado darles algunos tips en cuanto a lo que es potestad sancionadora y sobre todo lo que las normas de Contraloría y en particular la de contrataciones del Estado nos dice respecto de la responsabilidad funcional de los servidores públicos, en general y en materia de contrataciones. No sé si, por favor, tienen alguna pregunta adicional en el tintero. Por favor. ¿Qué piensas tú acerca de, que así habías comentado antes, en la primera parte, el tema del bis in idem en relación a las posibles infracciones que puede haber en materia de contrataciones y digamos podría haber un doble concurso tanto digamos de un director como de titular de entidad que pudiera sancionar y a la par el órgano de control? Alguien tiene una reserva aquí de competencia y exclusividad, me parece que no. Y entonces sí podríamos hablar de concurso de competencias, ¿no? Sí, es un buen tema. Lo comentamos un poco de refilón cuando estuvimos analizando los principios del procedimiento sancionador que están en el 230 de la 27444, que en efecto te dice uno de los principios fundamentales es el non bis in idem, ¿no? Yo creo que eso tiene que estar ligado con relación a temas como tipicidad o legalidad, ¿no? Y para ello el régimen de competencias es importante, ¿no? Cosa que no está a veces, como tú señalas, lo suficientemente claro al momento de establecer las acciones de control y de sanción, y donde paradójicamente puedes tener en cuerdas paralelas investigando a la misma persona por 2 entes o personas diferentes y que podrían llegar o arribar a consecuencias o resoluciones también diferentes, ¿no? Yo creo que aquí sí tenemos que ser muy estrictos en el non bis in idem al momento de establecer primero la acción de control y segundo la consecuencia, que sería la sanción. No veo yo la posibilidad, al menos, de que por el mismo hecho, presumiblemente infractor a la norma general o a las normas internas de la entidad, pueda caber la posibilidad de que esa persona, ese servidor, se ve enfrentado a una doble vista por parte de 2 autoridades o 2 órganos de la entidad con competencias juxtapuestas. O sea, creo que ahí sí, con justa razón diría, oye, estamos hablando del mismo sujeto, estamos hablando del mismo hecho y por tanto y los mismos fundamentos con relación a la conducta tipificada, por tanto no puede ser dable que bajo los regímenes sancionadores esta persona tenga un doble proceso que pudiese acarrearle una doble sanción por la misma cuestión. Creo que ahí, por lo mismo punto de vista, tendríamos que ser muy estrictos en la aplicación del non bis in idem, ¿no? Siempre dentro del ámbito administrativo, porque también vimos que eso no es óbice, como también se da que en el ámbito, por ejemplo, de la responsabilidad civil, esta persona pueda de repente ser materia de una acción civil y eventualmente una indemnización por daños ocasionados. Pero eso es otra cuestión. Claro, exactamente. Sí, doctor. ¿Cómo podría en vía paralela administrativamente verse un mismo supuesto de hecho, los mismos actores por diferentes cosas? Allí definitivamente, en mi opinión, no es de aplicación el non bis in idem, ¿no? Es más bien de aplicación un conflicto de competencia y alguien tendrá que eliminar.
Claro, por eso decía, dentro del ejemplo que da otro compañero, que es dos órganos que están viendo el mismo tema, abocados. De hecho, están abocados porque aparentemente hay una norma que les faculta a ambos para hacerlo, que no lo harían, ¿no? Eso sería inviable, y cualquier sanción por parte de cualquiera de estos también sería inviable, no aplicable al caso concreto, porque no te pueden sancionar por el mismo hecho doblemente. Ahora, sí coincido contigo que aquí, más allá de discutir si hay o no doble imposición de sanción, hay un problema clarísimo de competencia, y que eventualmente tendría que ser solucionado a través de una acción, algo así como una conducta de competencia, ¿no? Pero yo me imagino que el administrado inmediatamente tendría que decir, un momentito, no puedo Claro. procesado por dos instancias que Totalmente, claro, exacto. Ahí el tema es, yo creo que aquí ya sí podría ser procesado paralelamente, Pero sancionado. El déficit mínimo está relacionado a sanción, no a proceso. ahora, pero sería complejo, ¿no? Porque tendrías que tener un doble proceso, una doble actuación probatoria y esperar una única sanción, ¿no? No tiene mucho asidero llevar a cabo un doble procedimiento sancionador cuando no te pueden poner una doble sanción, por el mismo hecho, claro. Entonces, no lo vería muy coherente. Si se hubiese, no lo vería coherente, ¿no? En cada sancionador, los funcionarios y los servidores, tienen un montón de normas que confluyen, cada una separada o frente a la otra, pero verdaderamente por algún lado no debe responder. Tienen normas especiales en la ley de regulación del Estado, tienen normas en el Sistema Nacional de Control, tienen normas en el Código de Ética, en la Ley de Código de Conducción Pública, tienen normas en el régimen laboral de la entidad, tienen normas en el régimen de cárcel y sin cárcel. Y por todas esas que pueden comenzar a fundar, entre comillas, bajo un fundamento jurídico distinto, pero el hecho es el mismo. ¿Correcto? El tema, y obviamente se puede generar conflicto, porque si te das cuenta, en el régimen, por ejemplo, de la Contraloría, el control, el que te instruye y te sanciona, no. En cambio, en el régimen laboral o el régimen Es otro, claro. ¿correcto? En uno tiene toda una tasa administrativa, en el otro no necesariamente. Entonces, lo que sí no puede haber es que dos instancias lo puedan sancionar por un mismo hecho. Claro, exacto. Y lo que la Contraloría trató de hacer cuando creó este sistema, es que si que hay un hecho y deriva, una infracción que puede ver que deriva de un informe de control, y automáticamente como tiene que competir con un sistema que concluyó bajo normas. Esa fue la idea. Y claro, el funcionario infractor que tiene su amigo en la entidad, lo que va a decir primero sanciona tú, antes de que me sancione la Contraloría. Claro, porque va a ser mucho más benevolente, va a ser una amonestación de sus un despido. Claro. Ahora, a mí también me queda claro, Sergio, lo que tú dices en el sentido de que a mí como funcionario me pueden encauzar y puedo tener 4 procedimientos paralelos por distintas cuestiones. Pero eso tampoco hay que interpretar, porque en realidad el no homicidio tiene dos vertientes. El no ser sancionado, es cultural, el no ser sancionado por un hecho, un fundamento, pero tampoco no ser procesado dos veces por mí, ni de manera paralela por mí. Claro. Pero, claro, pero... El poder político del Estado se hace en una sola vía y en otro momento. Claro, lo que pasa es que ahí te pueden decir, no, pero son fundamentos diferentes. ¿No? Y ahí es el tema en cuestión. Como son fundamentos diferentes, claro, puedes tener tu acción de control vía Contraloría, vía del OSI de la entidad, pero al mismo tiempo otro proceso que te lo sigue la Jefatura de Recursos Humanos, y que va a tener consecuencias diferentes de repente, ¿no? En la práctica, ¿qué pasa cuando no obstante debería abstenerse de entidad de sancionar sanciones? Ya se Contraloría. A ver, tú no estás de ¿Cómo abstenerse. Debería abstenerse de alguna sanción. Sanciona levemente. Los
Entonces, los problemas internos que tenga no ver si uno se atribuye la competencia del otro o no, no le puede trasladar al funcionario o a la persona. Entonces, el que ente el poder sancionador es el Estado, el poder comunicador o poder auditoría. Si el empleador no tiene, como Estado, no respeta su norma, no es funcionario. Pero lo cierto es que eso en realidad nunca ocurre porque la Contraloría es la Contraloría. Ahora, ese tema es nuevo, ¿no? Porque ese tema de sancionador de la Contraloría es reciente. Recuerden que recién tiene un año. Pero por lo que hemos visto, o sea, si bien es cierto, en un primer momento la Contraloría a través de sus órganos actúa como instructor. El sancionador no es un órgano dependiente de la Contraloría, puede ser una de la más alta autoridad administrativa, el director, Sí, claro. la gerencia general, quien tenga la competencia para ello. No termina siendo la Contraloría que te funciona. En todo caso, tú recurres a una apelación Que te decía hacer la Contraloría. no necesariamente se va a dar el caso. Claro. Sí, las competencias son más diversas, ¿no? Y por tanto, quien ejerce la facultad sancionadora puede ser muy distinto entre una y otra entidad. Pues justamente razón a lo que señala es que termina por ser inviable la posibilidad de la legisladora instancia por las mismas situaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente la Contraloría es el instructor y la entidad es la que sanciona. O sea, ¿cómo podría verse involucrada la entidad en una doble competencia, ¿no? En una doble competencia, ya. Vas a llegar a enterar de que la Contraloría te está imputando una responsabilidad administrativa si al final la decisión la vas a tomar. O sea, no sé, estamos en el Perú, puede pasar, pero es poco probable. Así es. Muy bien, señores. Muchísimas gracias. Con esto cerramos y hasta la próxima. Gracias.